Pasando a las complicaciones que pueden presentar las hernias, genéricamente, sin hablar todavía de ningún tipo de hernia, básicamente estas pueden ser las complicaciones mecánicas agudas y las complicaciones cutáneas. Las complicaciones mecánicas agudas se deben diferenciar de dos definiciones o conceptos, que luego en la parte clínica vamos a aclarar que no es tan así cuando uno ve una hernia en agudo al momento del diagnóstico. Pero sí se deben conocer dos entidades. La estrangulación, que es la máxima complicación que puede presentar una hernia, es la compresión u obstrucción del contenido herniario, el cual se presenta con compromiso isquémico primario desde el inicio. O sea que esto es muy relevante cuando el contenido, como muestran las fotos, el contenido de la hernia es intestinal, hay una compresión del mismo a nivel del anillo o en otro sector, y el asa intestinal que queda incluida en el saco herniario se distiende o se rota, pero en el preciso momento en que esto ocurre, además su meso, la irrigación vascular, venosa y arterial a nivel de su meso se encuentra comprometida. O sea que esa asa intestinal se va a distender y además no va a recibir flujo sanguíneo. Eso lleva rápidamente a la necrosis en pocas horas de ese sector del intestino con perforación e infección local. Por lo tanto, es un hecho grave. A diferencia de la estrangulación, el atascamiento se cita como la compresión o la obstrucción del contenido herniario, pero sin un compromiso isquémico primario del mismo. El tema con esto es que uno clínicamente al inicio, al hacer el diagnóstico de una complicación mecánica aguda, no puede diferenciar cuál es cuál, si hay una estrangulación o atascamiento. Y además el atascamiento no nos debemos quedar tranquilos frente por el hecho de que exista la posibilidad de un atascamiento, porque el atascamiento, si bien no hay un compromiso isquémico primario, la isquemia sí se puede producir de forma secundaria si el compromiso mecánico se prolonga en el tiempo, con el correr de las horas, porque las asas cerradas, distendidas adentro de una hernia, por distensión de la misma, también pueden llegar a la necrosis de la pared. Por lo tanto, el diagnóstico de atascamiento, como vamos a ver en la parte clínica, y como ya mencionamos previamente, siempre debe ser retrospectivo. Nunca me voy a quedar tranquilo diciendo que un paciente está complicado, pero es un atascamiento. En cuanto a las lesiones cutáneas, hernias de gran tamaño, de larga evolución, pueden llegar con un grado máximo de afectación de los planos de cubierta a la ulceración y a la fistulización hacia la piel, por ejemplo, del contenido intestinal. Es excepcional y es más frecuente en eventraciones. Entonces, refiriéndonos y reforzando algunos conceptos en cuanto a las complicaciones mecánicas agudas. ¿Cómo se diagnostican clínicamente? ¿Cómo se presentan? Mediante un episodio de irreductibilidad aguda dolorosa. O sea que en una hernia previamente reductible, esta queda de forma brusca, muchas veces vinculada a un esfuerzo físico, por ejemplo, levantar pesos, hacer deportes. Bruscamente pasa a quedar irreductible, se presenta un dolor local intenso y la hernia queda tensa. Obviamente que si la hernia era previamente irreductible de forma crónica, los dos síntomas que se presentan son el dolor brusco y la tensión. Hay dos hechos para el diagnóstico que, si bien habitualmente se citan, no se debe esperar a que estén sí o sí para hacer el diagnóstico de hernia estrangulada, que son la oclusión intestinal y los signos fluxivos a nivel cutáneo. Las hernias estranguladas pueden presentarse con oclusión intestinal o no. Si el contenido es epiplón, no va a haber una oclusión intestinal. Pero aún siendo intestino y aún estando comprometido el intestino, no es necesario que haya una clínica florida de oclusión intestinal para hacer el diagnóstico de hernia estrangulada. De hecho, si se diagnostican las primeras horas, habitualmente no hay síntomas y signos floridos de oclusión intestinal. Y no se debe esperar a que lo mismo estén presentes para plantear o para esperar hacer el diagnóstico de hernia estrangulada. El mismo concepto vale para los signos fluxivos cutáneos, como el eritema, el edema, el calor, a nivel de las hernias. Estos pueden presentarse en las hernias estranguladas, pero son manifestaciones tardías
que aparecen habitualmente cuando la estrangulación es evolucionada, muchas veces luego de 48 horas en pacientes que no consultaron precozmente, y por lo tanto no tienen ningún valor estos signos, o sea, la ausencia de los signos fluxivos para descartar que una hernia esté estrangulada. Si están presentes, marca que la estrangulación es muy evolucionada. Y digo una vez más que los únicos síntomas y la única presentación clínica necesaria para plantear la estrangulación son la irreductibilidad aguda, el episodio de irreductibilidad aguda dolorosa. La hernia estrangulada en cuanto al tratamiento es una urgencia quirúrgica, debe resolverse a la brevedad por todas las implicancias que ya hemos mencionado. La cirugía tendrá como objetivo levantar el agente estrangulante, que habitualmente es el anillo herniario, valorar la vitalidad del contenido herniario, esto es más relevante cuando el epiplón se puede necrosar, pero no es un mayor problema, pero cuando el contenido es el intestino, si el mismo está vital, se puede reintroducir hacia la cavidad abdominal. Pero cuando el mismo está necrosado, como muestra la foto inferior, se debe realizar la resección de ese sector del intestino y hacer una anastomosis intestinal, una sutura digestiva, lo cual ya determina para el postoperatorio de ese paciente que las eventuales complicaciones que se puedan presentar son mayores. En cuanto a la reparación parietal, el tipo de reparación que se va a realizar en la urgencia dependerá del grado de contaminación que se presente. Si no hay una contaminación franca, se puede realizar la plastia con malla protésica como si fuera una cirugía de coordinación. Pero si me encuentro el intestino necrosado y había líquido purulento o un líquido fétido, en ese caso, cuando hay una contaminación manifiesta de la zona, no se recomienda la colocación de mallas protésicas por el alto riesgo de que la prótesis o la malla presente complicaciones supurativas, ya sea en agudo, a breve plazo o de forma alejada. Por lo tanto, en este caso habitualmente se opta por hacer una reparación subóptima mediante una rafia, lo cual implica que a largo plazo va a haber un alto índice de recidiva de esa reparación, pero en la urgencia siempre lo primordial, lo primario es resolver la complicación con buenos resultados, con la menor morbilidad posible, y si el paciente presenta una hernia, la hernia se reproduce en algunos meses, bueno, estará en oportunidad de operarse de coordinación. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse vinculadas al tratamiento quirúrgico de las hernias? Estas, como ya hemos mencionado, se pueden presentar más frecuentemente y como es obvio, tras una hernia complicada, tras la cirugía de una hernia estrangulada. Y deben citarse en agudo, sobre todo, las complicaciones de la herida quirúrgica. Mientras que de forma crónica, la recidiva herniaria, o sea que vuelve a producirse una hernia en donde realizamos la reparación en la misma zona, es una eventualidad. Habitualmente en las hernias operadas de coordinación o programadas, esta eventualidad es de muy bajo riesgo, pasa muy poco. El dolor crónico en algunos tipos de hernias, como las hernias inguinales, y la infección crónica de la prótesis, como ya hemos mencionado. Bien, pasaremos ahora a referirnos brevemente a los diferentes tipos de hernias. Comenzaremos por la más frecuente, que es la hernia inguinal. Para entender mínimamente este tipo de hernias, se debe tener el concepto del conducto inguinal. El mismo es, como bien lo dice el nombre, un conducto labrado entre los músculos anchos del abdomen en la región inguinal, el cual se produce como consecuencia más relevante en el sexo masculino, dado que se produce como consecuencia del descenso del testículo en la etapa fetal desde el retroperitoneo al escroto. El conducto inguinal básicamente presenta 4 paredes, que son la pared inferior o piso, que es la arcada crural, una pared superior o techo, que está dado por lo que se llama el arco del
del músculo transverso y del músculo oblicuo menor, una pared anterior, que es el oblicuo mayor, y una pared posterior formado por la fascia transversalis, que es una pared, como vamos a ver, importante a la hora de la producción de las hernias inguinales. Y además de estas 4 paredes, presenta 2 orificios. El orificio inguinal profundo, que comunica el conducto inguinal con el contenido intraabdominal, y el orificio inguinal superficial, que comunica este conducto con la bolsa escrotal. Como dijimos, es de mayor relevancia su anatomía en el hombre, dado que el contenido del mismo es el cordón espermático, que contiene el conducto deferente, y las arterias y venas que irrigan y drenan el testículo. En la mujer, el contenido está dado por el ligamento redondo, que va hasta el labio mayor, y el conducto o ligamento del Newton. Como dijimos, la hernia inguinal es la hernia más frecuente. La misma, por definición, protruye en la ingle por encima de la arcada crural, tiene una amplia predominancia en el sexo masculino y debe saberse que hay dentro de la hernia inguinal diferentes variedades. Las 2 más frecuentes son la oblicua externa y la hernia inguinal directa. La hernia mixta se refiere a cuando coexisten los 2 tipos anteriores. La hernia inguinal oblicua externa es la que protruye a través del orificio inguinal profundo, o sea, por fuera de los vasos epigástricos, y es la variedad más frecuente. En su producción hay un factor etiopatogénico congénito, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal permeable, hecho que es imprescindible pero no suficiente. O sea que hay una proporción de la población, de los hombres sobre todo, que van a tener un conducto peritoneo vaginal permeable, pero esto no es suficiente, o sea, no van a presentar solo por ese hecho una hernia, sino que deben asociarse otros factores. El otro factor habitualmente asociado es la falla de los mecanismos dinámicos de contención a nivel del orificio inguinal profundo, cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, cuando hay una maniobra valsalva, por ejemplo, hay una contracción de los músculos transverso y oblicuo menor, lo cual lleva a que el arco que esto forma a nivel inguinal, con la contracción, descienda y se acerque a la arcada crural, cerrando el orificio inguinal profundo, como mecanismo de protección para la herniación del contenido a través de este orificio. Hay personas que la inserción de esta arcada, de estos músculos, es anatómicamente muy alta y no llegan a obliterar completamente el orificio, o el sector más inferior es muy débil, tiene muy pocas fibras musculares aponeuróticas y no lo obliteran, la contracción no es efectiva y no llegan a obliterarlo. Otros factores predisponentes, como ya los mencionamos en lo general, son la debilidad del tejido conjuntivo y patologías que aumentan la presión intraabdominal. En cuanto a los componentes, no hay un anillo en sí, sino que es el conducto inguinal, por donde se producen, el saco es peritoneal, y es habitual que puedan presentar un deslizamiento de la grasa preperitoneal a forma de lo que se llama un pseudolipoma. O sea que está el saco peritoneal, pero habitualmente asocian este deslizamiento de grasa preperitoneal. En algunas ocasiones la hernia también puede estar dada solo por el deslizamiento de grasa preperitoneal. En cuanto al contenido, lo más habitual es que sean asas delgadas o epiplón. Y este es el tipo de hernias que, como ya mencionamos, pueden presentar irreductibilidad debido a deslizamiento, que, repasando lo que ya dijimos, se da cuando un meso de una víscera se desliza hacia el saco y pasa a formar parte del saco, arrastrando además a la víscera correspondiente. Esto se da más frecuentemente en hernias inguinales oblicuas externas izquierdas irreductibles, donde lo que se desliza es el mesosigmoides con el sigmoides. Es mucho menos frecuente que pase a derecha con el ciego. Clínicamente, estas hernias protruyen por encima de la línea de Mailgain, que es una línea que topografía el trayecto aproximado de la arcada crural. La misma va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis.
La hernia oblicua externa sigue una dirección oblicua en 3 sentidos, de afuera a adentro, de arriba a abajo y de profundo a superficial. El tamaño de estas hernias se determina según el desarrollo del saco, según donde se palpe el límite o polo inferior de la hernia. Y así podemos definir que se trata de una punta de hernia si está a nivel del orificio inguinal profundo, una hernia llamada intersticial o intrainguinal para otros autores cuando se encuentra en el propio conducto inguinal, inguino funicular cuando llega al escroto e inguino escrotal cuando contacta cuando ocupa todo el escroto. Además, es una hernia que no se reproduce con la maniobra del Landívar. La maniobra del Landívar consiste en topografiar el orificio inguinal profundo, lo cual se hace en el trayecto de la línea Malgame a la mitad, 2 centímetros por arriba, se obstruye con 2 dedos y se pide al paciente que tosa. Como estoy obstruyendo el orificio inguinal profundo, cuando el paciente tose, la hernia no se debe reproducir para decir que es una hernia inguinal oblicua externa. La hernia inguinal directa, la otra variedad frecuente de hernia inguinal. A diferencia de la anterior, este tipo de hernia se protruye por la zona débil de la pared posterior del conducto inguinal, llamado triángulo de Hasselbalch, que es una zona, como dijimos, de la pared posterior que está conformada solo por fascia transversalis. Por lo tanto, este tipo de hernias se producen por dentro de los vasos epigástricos. En cuanto a la etiopatogenia, en este tipo de hernia juega un rol relevante la debilidad del tejido conjuntivo, por lo tanto, epidemiológicamente este tipo de hernias se asocian a otras patologías en cuya génesis es determinante la debilidad del tejido conectivo, como son las varices, los hemorroides, el alus valgus y el pie plano. Los componentes de este tipo de hernia son un saco peritoneal cubierto por las fascias transversalis y el contenido habitualmente es grasa preperitoneal, pero raramente cuando adquieren un tamaño importante, puede haber y debe tenerse presente a la hora de operar, un deslizamiento de la vejiga por el mismo mecanismo que ya hemos mencionado. En cuanto a la clínica, se presentan más frecuentemente en el sexo masculino, en mayores de 50 años. Es una hernia de forma cupuliforme o redondeada que impulsa en sentido antero-posterior y hasta en 25% de los casos, o sea, con una frecuencia a considerar, pueden ser bilaterales. La estrangulación en este tipo de hernias es excepcional. El tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal, en cuanto al tratamiento quirúrgico, el procedimiento gold estándar es la hernioplastia de Lichtenstein, que presenta un muy bajo índice de recidiva. En los últimos años ha habido un importante crecimiento de la hernioplastia laparoscópica, incluso en nuestro país, la cual puede brindar algunos beneficios en situaciones particulares y con indicaciones precisas. La hernia crural. La hernia crural es una hernia que protruye al lado, por así decirlo, en la misma región, en la región inguino-crural, al lado de las hernias inguinales a las que nos hemos referido. Pero a diferencia de estas, en vez de protruir por arriba la línea de Malgame, por arriba de la arcada crural a través del conducto inguinal, protruyen por debajo de la arcada crural a través del anillo crural. El anillo crural, si recordamos, está conformado por el ligamento de Cooper atrás, adelante se encuentra la arcada crural, adentro el ligamento de Gimbernat y afuera la vena femoral. Este tipo de hernia predomina ampliamente en el sexo femenino y debe destacarse que casi la mitad, o aproximadamente la mitad, se van a presentar complicadas, o sea, se van a presentar con una estrangulación, por lo tanto es un tipo de hernia que determina habitualmente una mayor morbilidad. En cuanto a su etiopatogenia, hay autores que citan un conducto preformado como factor congénito. Se ha mencionado que es más frecuente en el sexo femenino, se favorece que se produzca en el sexo femenino debido a la anatomía de la pelvis ósea,
que es más ancha y por lo tanto permite que la presión intraabdominal empuje más las vísceras hacia ese sector de la pelvis. Los factores que aumentan la presión intraabdominal favorecen su producción. Y en cuanto a los componentes, debemos destacar que el anillo crural es un anillo rígido, inextensible y estrecho. Esto es lo que explica la alta frecuencia de estrangulación que presentan estas hernias. La hernia crural, entonces, desde el punto de vista clínico semiológico, protruye por debajo de la línea del Mandelgain en el sector más interno de la misma. Habitualmente son hernias poco voluminosas y esto debe tenerse en consideración, sobre todo en pacientes obesos, en los cuales este tipo de hernias puede pasar desapercibidas si no se van a buscar de forma dirigida. Y siempre debe sospecharse o ir incluso a reexaminar un paciente para descartar una hernia que me pude haber olvidado de ir a buscar en el examen físico inicial, cuando hay un paciente obeso que presenta una oclusión de intestino delgado y no tenemos la etiología, sobre todo en pacientes no operados y que no tenemos la etiología. Siempre ir a reexaminar y estar seguro que el paciente, si es obeso, no tiene una hernia crural que no diagnostiqué en un primer examen físico. Como ya hemos dicho, es frecuente, en la mitad de los casos se presentan con estrangulación ya al debut, al momento del diagnóstico. En cuanto al tratamiento, también siempre que sea posible, de elección será la plastia con malla, existiendo diferentes técnicas para obstruir el conducto inguinal y tratar de que no haya recidivas y no se vuelva a producir. La hernia umbilical es la tercera hernia, es la segunda hernia en frecuencia. La misma se produce a través del anillo umbilical, que es una zona, un punto débil de la pared abdominal. El mismo se oblitera de forma variable en cada persona luego del nacimiento, pudiendo quedar un diámetro variable en cada persona o variable entre los individuos, donde hay un a nivel de la cicatriz umbilical hay un sector donde no hay aponeurosis ni músculos y directamente la piel y el seroso cutáneo luego se continúan con el tejido preperitoneal y el peritoneo. Además, se ha citado que la fascia de Richet, que es un espesamiento que se puede individualizar de la fascia transversalis, puede tener un desarrollo variable y que es un factor que influye en la producción de estas hernias. Cuando no cubre el orificio umbilical, el anillo umbilical, o lo cubre parcialmente, favorece que pueda producirse la hernia umbilical. En este tipo de hernias, el aumento de la presión intraabdominal, la obesidad, el aumento de la presión intraabdominal es un hecho, un factor etiopatogénico importante y habitualmente se vinculan a la obesidad, a embarazos previos y, por ejemplo, a pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis. Como ya dijimos, es la segunda hernia en frecuencia. Cuando son reductibles se puede valorar el anillo y determinar su diámetro. Es habitual que estas hernias se puedan presentar en la forma que se dice que son en tapón de champán o en hongo, debido estos cuando son y habitualmente en esta situación son irreductibles, dado que habitualmente el anillo es pequeño, pero el contenido el contenido herniario que va pasando va dando un volumen importante a la hernia y favorece que se vuelvan rápidamente irreductibles de forma crónica. En este tipo de hernias, por lo tanto, son frecuentes el atascamiento y la estrangulación. En cuanto al tratamiento, en las hernias umbilicales, se debe considerar que cuando hay una hernia pequeña, reductible y asintomática, estamos hablando de hernias que a veces miden menos de 1 centímetro, 1 centímetro, en ese caso, bueno, se acepta la conducta expectante. En el resto de los casos, se debe realizar el tratamiento quirúrgico. Se recomienda, como hemos dicho,
previamente, siempre la plastia con malla protésica por el menor índice de recidiva, si bien aún para hernias con un anillo muy pequeño, aún son aceptables hacer procedimientos de rafia, pero la tendencia es a siempre que se pueda, aunque sean pequeñas, tratar de reforzar la reparación mediante una plastia con malla. Las hernias de la línea blanca es el último tipo de hernia al que nos vamos a referir. Se producen a través de un defecto en la línea alba, que es la línea que se produce por el entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas en la línea media de ambas vainas de los músculos rectos. Predomina en el sexo masculino. La clasificación en cuanto al anillo es igual que para la hernia umbilical. Debe destacarse que para este tipo de hernias el contenido más frecuente es la grasa preperitoneal. O sea que no hay en realidad un contenido intraperitoneal, por así decirlo, sino que lo más habitual es que contengan un deslizamiento de grasa preperitoneal. Luego, cuando el contenido sí es intraperitoneal, el contenido más frecuente es el epiplón mayor. Son hernias frecuentemente asintomáticas y que excepcionalmente se van a complicar con una estrangulación. El tratamiento quirúrgico está recomendado solo cuando son sintomáticas o medianas o grandes. Y por último, quiero referirme a esta entidad que es la diastasis de los rectos, que el concepto que quiero que se lleven es que la diastasis de los rectos no es lo mismo que una hernia de la línea blanca. ¿En qué consiste la diastasis de los rectos? Es la separación de los mismos, de los músculos rectos, debido a la debilidad y laxitud de la línea blanca. O sea que la línea alba es laxa, por lo tanto permite la separación de los músculos rectos, habitualmente de varios centímetros, de hasta 4, 5, 6, 8 centímetros, lo cual hace que cuando el paciente realiza maniobras de valsalva, si está acostado le podemos pedir que se mire los pies o que intente sentarse, se ve una protrusión, una tumoración que aparece, que es de forma ovoidea y que va habitualmente desde el cifoides hasta el ombligo, como se ve en la figura. Lo que se debe saber es que conceptualmente la diastasis de los rectos no tiene un anillo, es una zona débil, pero no tiene un anillo y por lo tanto no es una hernia. Es asintomática y no se estrangula. No requiere tratamiento, excepto que asocie una hernia de la línea blanca o una hernia umbilical que sí haya que operar. Y en ese caso se podrá operar solo la hernia o también reparar la diastasis. La única indicación por fuera de esto que hemos nombrado es la indicación estética que se da sobre todo en el sexo femenino. Muchas gracias.